Esta tarde nos acompañan la ingeniera Vanessa Ordóñez Carrasco, directora ejecutiva de la FAM Bolivia, el ingeniero Edson Balda Gómez, director general ejecutivo del FNDR. Vamos a ceder la palabra a la directora ejecutiva de la FAM Bolivia, Vanessa Ordóñez Carrasco, para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero saludar la participación de todos y todas quienes se han dado cita una vez más a un nuevo espacio de formación y capacitación que promueve la FAM en coordinación con las diferentes instituciones de nivel central del Estado. Pero sobre todo quiero agradecer al equipo del FNDR liderado por Edson Balda, su director ejecutivo, quien en coordinación el Ministerio de Planificación es quienes también han sido parte de este espacio para poder fortalecer las capacidades precisamente en el marco de poder socializar el reglamento operativo del fideicomiso que ha sido anunciado y ha sido promulgado también desde el nivel central del Estado. Para nosotros como FAM, el poder brindarles este espacio de capacitación, asistencia técnica, permite fortalecer las capacidades de nuestras autoridades electas y de sus respectivos equipos técnicos, ¿no? Esperamos que con este espacio pueda ser aclarado toda la parte operativa precisamente para poder acceder al fideicomiso de inversión pública de proyectos en las diferentes entidades territoriales autónomas. Y esperamos también que durante el desarrollo de este taller puedan absolver varias dudas que ustedes tengan desde una parte técnica, ¿no? Por mi parte es eso, muchas gracias por formar parte de, una vez más, de uno de los eventos de capacitación desde la FAM Bolivia. Muchas gracias, ingeniera. Ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero Edson Balda Gómez, quien va a realizar la capacitación, el director general ejecutivo de la FNDR, quien va a realizar la capacitación sobre el funcionamiento operativo del fideicomiso de apoyo a la reactivación de inversión pública. Por favor, antes de iniciar la capacitación, solicitamos a los participantes que requieran formular alguna pregunta, la realicen en el chat. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, agradecer el espacio que nos dan para poder socializar la operatividad que se ha determinado para el fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública, FARIP. De hecho, el instrumento que se está planteando para ello, el instrumento que se ha planteado para esta reactivación basa en un diagnóstico que se ha realizado con el Ministerio de Planificación al visualizar que existe bastante paralización de los proyectos de inversión pública. El diagnóstico arrojaba más de 2.000 millones de bolivianos necesarios para poder cubrir aportes locales y de esta manera apalancar recursos tanto para la ejecución de la inversión, también para lo que es la operativización de financiamientos externos, que se estaban, reitero, paralizados por falta de contrapartes. Es así como que parte de la reactivación económica del Estado boliviano, la cual la preside nuestro presidente, también con la Asamblea Legislativa, promulgan la Ley 1389 y el Gabinete, el Decreto Supremo 4575. Es importante determinar y conocer las condiciones macro que regulan el FARIP. Nosotros las denominamos condiciones macro, puesto que el Decreto Supremo establece y reglamente algunas directrices que son inamovibles. La priorización es realizada y delegada al Ministerio de Planificación a través del BIFE. Otra condición es que el plazo de los créditos que vamos a otorgar a nuestros gobiernos municipales están determinados hasta 18 años, puesto que el fideicomiso tiene un plazo total de 20 años, entonces con los 18 años tenemos 2 años para el ordenamiento, auditorías y cierre del fideicomiso. La tasa de interés es fija, es totalmente concesional y es de 2% fija durante todo el préstamo y todo lo que significa el contrato que suscribamos con los gobiernos municipales. Un periodo de gracia de 2 años, en todo caso el plazo de crédito y el periodo de gracia
pueden ser menores a estos términos en función de las necesidades y decisiones municipales más que nuestras. Nosotros aceptamos los plazos y periodos de gracia en función de lo que nos determinen y soliciten los gobiernos municipales. Y una importante determinación que es válida y lógica es que la restitución de los recursos van a ser realizados mediante las setas en el pago de las cuotas a las cuales ya tenemos acostumbrados. La finalidad es otorgar créditos a las entidades territoriales autónomas para financiar contrapartes locales, solamente es para contrapartes locales, de proyectos de inversión pública con financiamiento externo e interno y concurrentes con el nivel central del Estado. Diferencia de algunos fideicomisos que teníamos para apoyo a los proyectos fue que prácticamente la finalidad se centra en aportes locales. También es importante, más allá de operativizar el fideicomiso, que nuestros sujetos de crédito, en este caso los gobiernos municipales, comprendan y coincidamos con lo que significa la operatividad y la funcionalidad que se da. Recording in progress. Es así que como fideicomitante cursa el Ministerio de Planificación. El fideicomitente en un contrato de fideicomiso es prácticamente el dueño de los recursos. Es el dueño y el que pone, en términos burdos, cuando hay fideicomisos privados, el que pone la plata. Es así que el Tesoro le otorga al Ministerio de Planificación un monto de hasta 2.000 millones de bolivianos para ser transmitidos al fiduciario, que es al que se le delega la administración de estos recursos, siempre bajo mandato del fideicomitente, para lograr una administración adecuada para beneficiar a un objetivo claro. En este caso, el objetivo es la conclusión de los proyectos, el financiamiento de los aportes locales mediante las entidades territoriales autónomas. Es decir, los tres participantes de un contrato de fideicomiso: el fideicomitente, el dueño de los recursos, el fiduciario, el encargado de administrarlos, y el beneficiario, que son las setas. Este concepto es bueno entenderlo y concebirlo, porque no se puede destinar los recursos a otro fin que no sea el que está dentro del contrato de fideicomiso. Es así que dentro del concepto de patrimonio autónomo, estos recursos se administran solo para fines de cumplimiento del contrato. No se pueden delegar, cambiar en el camino, ¿no? Es prácticamente un contrato cerrado. El procedimiento, es importante describir el procedimiento, puesto que el FNDR viene administrando ya 5 contratos de fideicomiso. Hemos sobrepasado 6.000 millones de bolivianos en administración. Los resultados son óptimos, puesto que hemos ejecutado y ya pagado más del 80%. También funciona el retorno, eso es en base a la responsabilidad de los gobiernos municipales, puesto que nuestra mora en fideicomisos es 0. Entonces, digamos, el ciclo funciona. Y el acomodo de los recursos se acerca al 98%, si no me equivoco, solo restan 13 millones de un fideicomiso PIT. Entonces, la metodología del fideicomiso ha funcionado en estos 5, por los resultados que les menciono, y lo que no podríamos hacer es no aprovechar la experiencia de estos para mejorar el FARIP que ahora está dispuesto a los municipios. ¿Cómo se priorizan inicialmente los proyectos? Está claro que la priorización es una atribución exclusiva de las setas. La priorización es válida, las setas definen cuáles son los proyectos de su preferencia, las necesidades que tienen, las urgencias que tienen, porque puesto que son los únicos que pueden conocer ese detalle, priorizan los proyectos de inversión pública, reitero, con financiamiento externo e interno y concurrentes al nivel del Estado, y los presentan al BIFE. El BIFE, como representante del dueño de los recursos, que es el Ministerio de Planificación, los aprueba y nos remite al FNDR esta priorización. El FNDR no realiza ninguna priorización ni está en la facultad de rechazar alguno. El FNDR, como parte delegada de la administración del fideicomiso, hace caso tal cual a la priorización generada en la ETA y validada por el BIFE. Entonces, lo único que nosotros hacemos es contactarnos con las autoridades
y solicitarle los recursos y requisitos. Los requisitos se resumen a 3. Lo que visualizamos es que hemos tratado de optimizar los procedimientos y también minimizar los requisitos a lo estrictamente necesario bajo ley. Requerimos una carta de solicitud de financiamiento del alcalde de la máxima autoridad, acompañado obviamente con la norma aprobada por la máxima autoridad resolutiva, en este caso son los consejos municipales que autorizan al alcalde a contraer el crédito, en este caso la contraparte 0, el financiamiento es la totalidad, autorizan al alcalde a contraer el crédito y mencionan los proyectos específicos para los cuales se requiere esta operación crediticia. Y acompañado con el RIOCP, el Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público, que como todos ustedes saben, se lo tramita en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es la capacitación que se presidió. Se puede visualizar que solamente son 3 requisitos. Los 2 primeros dependen en exclusividad de lo que son las zetas y el tercero es una coordinación con el Ministerio de Economía. Entonces, no se requiere el proyecto, no evaluamos proyectos, no evaluamos alcances, no evaluamos planillas, solamente este es el fideicomiso, se trata de una administración y una operación financiera. Verificamos los requisitos y aprobamos en nuestro comité de financiamiento la operación crediticia. Inmediatamente, bueno, es válido también mencionar los plazos que internamente estamos determinando mediante manuales. En cuanto nosotros tengamos la totalidad de requisitos que no tengan observación, que es muy poco probable, puesto que los mismos son solo 3 y de fácil obtención, el tiempo que tenemos para la aprobación del comité de financiamiento es de 5 días. Es decir, con los requisitos presentados, nosotros vamos a tener 5 días hábiles para presentarlo al comité de financiamiento. El contrato de préstamo es firmado en un plazo de 2 días, dependiendo de las autoridades y de los alcaldes. Hay alcaldes que tienen preferencia que nosotros lo hagamos allá, hay alcaldes que prefieren venir y hay alcaldes que prefieren que los enviemos mediante correo. No es ningún problema, simplemente el tiempo va a depender de ello. Pero 2 días después de nuestra aprobación del comité, nosotros tenemos listos los contratos de préstamo para las suscripciones. Una vez suscrito el contrato de préstamo, el gobierno municipal está preparado para hacer la solicitud de desembolso al día siguiente de la firma. Si firmamos, por decir algo, un martes, el miércoles el municipio ya puede solicitarnos los desembolsos. Entendemos que los desembolsos ya se generan por planillas ya avanzadas, en algunos casos, o pendientes de pago por falta de contraparte. Entonces, así que al día siguiente los municipios ya pueden solicitarnos los recursos. ¿Cuáles son los requisitos para los recursos? Uno es una carta de solicitud de modificación presupuestaria y desembolso. Los 2 trámites en uno solo. Es decir, solo se necesita una nota que establezca claramente: requerimos la modificación presupuestaria y desembolso por tal monto para el pago de tal planilla de tal proyecto, adjuntando el formulario de pago, que es un formulario que lo hemos creado en el FNDR, que es un formulario que ya funciona, donde pueden visualizar que todos los datos son solamente manejados por el municipio y pueden ser llenados sin mayor problema. El proyecto, la entidad ejecutora, el monto, la contraparte, la empresa adjudicada, el monto del contrato, fecha de inicio de obra, fecha de conclusión, los avances y el monto que se requiere. Este formulario debe estar rubricado por la MAE, por el secretario municipal, departamental de finanzas y por los responsables del seguimiento técnico del proyecto según corresponda. Como ven, este formulario no es complejo, no necesita adjuntas, planillas ni proyectos y es un formulario de solicitud de pago simple. Asimismo, solicitamos fotocopia simple del convenio suscrito entre la entidad ejecutora y la ETA, vale decir con el FPS, con la UPRE, con EMAGUA, con la entidad ejecutora que corresponda, y la ETA, y fotocopia simple del contrato específico entre la empresa y la entidad ejecutora, la empresa que está ejecutando el proyecto, y también un respaldo del inicio del trámite de protocolización. Aclarar que en el inicio del trámite de protocolización, entiendo que la metodología que se realizaba antes es que inmediatamente presentábamos los contratos,
nos daban la boletita de pago y le hacíamos la cancelación, y con la boleta nosotros ejecutamos los desembolsos. Sin embargo, algunas gobernaciones han optado porque se dejen los contratos, hacen un sello de recepción y después de unos días recién les dan la cotización para su desembolso. Para nosotros solamente es necesario el inicio del trámite, vale decir, el sello de la gobernación que certifica el ingreso del contrato, ya sea para su cotización o ya sea para el inicio del trámite de cotización propiamente dicho. También necesitamos la inscripción presupuestaria, que se resume en dos requisitos, son las matrices presupuestarias originales y la fotocopia simple de los dictámenes. Es importante hacer énfasis en estos dos requisitos porque lastimosamente de toda la operativa que hemos tenido, subsisten errores que a nuestro criterio son simples de manejar, pero sin embargo los tenemos. Hemos resaltado algunos para que ustedes puedan darle un énfasis y una miradita adicional. Hay muchas equivocaciones en la registrada del código de la entidad, aunque a nuestro entender es simple, pero ocurre ello. En el registro de la categoría programática correctamente y en el objeto de gasto que debe coincidir tal cual con la solicitud de desembolso. Lo solicitamos tomar énfasis porque por un código, un número, no se puede procesar la modificación presupuestaria y el perjuicio es alto por un dato que a nuestro criterio es simple de manejar. Resaltar que en caso de proyectos cofinanciados se debe adjuntar adicionalmente la matriz de la entidad ejecutora. No es la mayoría de los casos, sin embargo, resaltamos que para algunos casos que tengan esta característica deben hacerlo con la matriz de la entidad ejecutora adicionalmente. En el dictamen hemos tenido también algunas dificultades, principalmente que la fecha de término debe estar vigente. Deben fijarse ustedes, compañeros, que la fecha de término esté vigente y las firmas y sellos registrados deben ser de la MAE y del responsable del proyecto de la entidad ejecutora. Es importante este dato porque nos llegan a veces sin firmas, sin identificación y con fechas no vigentes. Como pueden visualizar, a nuestro criterio los errores son simples de manejar, pero el perjuicio es muy alto en función de lo que significa el procesamiento de un desembolso. Con ello nosotros internamente como FNDR procesamos la modificación presupuestaria, elaboramos un informe técnico legal, una resolución de modificación y en un solo trámite, no como se hace los anteriores fideicomisos, solicitamos la aprobación de la modificación y la transmisión. Es un solo trámite. En los anteriores fideicomisos remitíamos la modificación, nos certificaban la modificación, solicitábamos la transmisión de recursos, nos aprobaban la transmisión y recién se efectivizaba en una tercera solicitud. Ahora, conjuntamente el Ministerio de Planificación, hemos determinado que el trámite es uno solo. Modificación y transmisión en uno solo. Es así que el BIFE y el Ministerio de Planificación recepcionan esta documentación, aprueban la modificación, que es la realizada en el FNDR, la dirigen a su Dirección General de Asuntos Administrativos, quien elabora el C31 de acuerdo a sus funciones y solicita cuota de caja para aprobación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Una vez aprobada la cuota de caja, que en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no demora tiempo, es prácticamente a secuencia de la solicitud de caja, comunican a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Planificación, prioriza y nos realizan la transmisión de recursos a cuentas del FNDR. El trámite es uno solo. Reitero, no viene al FNDR para certificar la modificación, para certificar la existencia de recursos. Es uno solo que se centraliza en el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Es así que los recursos, al priorizar el C31, ya los recursos están aprobados, se efectiviza el pago a los beneficiarios por nuestra cuenta. El C31 nos los envían electrónicamente, no es una nota, no es una comunicación y no son las transmisiones comunes de recursos. Nos mandan el C31 de manera electrónica y nosotros ya tenemos la certificación que los recursos están en cuentas del FNDR. Es así que nosotros inmediatamente, máximo en un plazo de 3 días,
pasamos los recursos a las empresas que las entidades, que las ETAs nos han determinado en los formularios correspondientes y a las cuentas correspondientes. Es un plazo máximo de 3 días, pero cuando hemos estado en la última parte regularizando lo que se nos había dejado el año pasado sin pago, lo hemos hecho en 24 horas. Pero reiteramos que este paso no es alto ni tardamos mucho en ello, puesto que también estamos coordinando con Economía que los pagos se dan de manera electrónica, es un módulo que resta concluir, donde nosotros también a la misma sintonía del C31 de manera electrónica vamos a poder hacer la transmisión a las empresas ejecutoras. Es importante plantear y conceptualizar algunas consideraciones adicionales. Es válido ello porque todos tenemos que saber la operativa del fideicomiso. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en caso de no tener nosotros el retorno de los créditos, está autorizado mediante el mismo decreto y mediante el mismo procedimiento del FARIP a debitar automáticamente de las cuentas corrientes fiscales de las ETAs a requerimiento del FNDR cuando se certifique el no pago de alguna de las cuotas. Las ETAs son los responsables por el uso adecuado de los recursos recibidos. Nosotros no revisamos planillas, no vemos el adecuado concurso de las mismas, para decir la coincidencia entre lo que es cómputos métricos, precios unitarios, presupuestos, etcétera. No revisamos ello, no nos compete ni corresponde. Es por eso que en el mismo procedimiento se aclara que las ETAs son responsables del uso adecuado de los recursos percibidos por el FARIP. Y complementariamente el MPD hace una evaluación y seguimiento de la operatividad del FARIP en su integridad. Reitero, la idea ha sido, en base a las experiencias de todos nuestros anteriores fideicomisos, ver dónde hemos tenido problemas. He resaltado los directos lugares donde hemos tenido problemas, pero también hay una parte externa que es válido mencionarla, aunque está publicada en nuestras páginas. Tenemos adjunto los flujos donde se determina la entidad territorial autónoma, el MP, las funciones de cada uno de ellos, que es básicamente la traducción de lo que les explicaba de los 4 plazos que han sido resumidos, tanto para desembolsos como para la aprobación de financiamiento. Un problema que hemos tenido con recurrencia, que nos ha inclusive llevado a algunas incomodidades con los alcaldes, el reclamo correcto de ellos, es que la comunicación que tenemos con las ETAs, a nuestro entender, debe ser en un marco oficial, mediante la persona que se designe por los señores alcaldes. Lo malo es que tenemos en el FNDR visitas de bastantes personas que hacen seguimiento a los desembolsos, que complica la operatividad y confunden en algún caso los trámites que se realizan. Es por eso que hemos emitido un comunicado oficial donde prácticamente alertamos a los gobiernos municipales de este tipo de tramitadores que tenemos, y nosotros reiteramos, aprovechando que estamos viendo al FARIP, que solo vamos a dar información a las entidades oficialmente certificadas por ello. Lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por correo electrónico, lo hacemos a simple llamada, por cualquier medio es válido, siempre y cuando haya una identificación. El tema del WhatsApp nos ha dado bastante resultado. Una vez que entramos en conexión con alguna autoridad del gobierno municipal, nos preguntan a cualquier hora sin problema en que está algún desembolso y respondemos a primera hora de la mañana. Queremos motivar el funcionamiento del FARIP. La idea siempre es que este sea con éxito en base a los participantes, puesto que ahora nos toca principalmente a las ETAs, al FNDR y al BIFE, operativizar lo que ya se tiene como reglamentación. Complementariamente, en tanto podamos estar visualizando las preguntas, pediríamos que nos acompañen a la visualización del video que tenemos prácticamente para la descripción genérica del FARIP. Desde noviembre de 2020, el Gobierno Nacional adoptó una serie de medidas destinadas a reconstruir la economía.
Una de ellas es la reactivación de la inversión pública como motor del modelo económico social comunitario y productivo. Reactivar la inversión pública desde el nivel subnacional es una de las prioridades. Por eso, se decide crear el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública FARIP con un monto de 2.000 millones de bolivianos, para que gobernaciones, municipios, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos financien las contrapartes de proyectos de inversión. La Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué preguntas hay? El chat, hermano. No sé qué sea. Al vivo me acuerdo con el tema de la documentación para la modificación. Las condiciones para la constitución y administración del país. El presidente Luis Arce Catacora encomendó al Ministerio de Planificación y del Desarrollo que, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ejecute este fideicomiso de manera eficiente, evitando gestiones y trámites burocráticos. Las entidades territoriales autónomas presentan al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo el listado de los proyectos para los que requieran financiamiento. El BIPFE prioriza y remite la lista al FNDR. Una vez priorizados, las setas entregan al FNDR una carta de solicitud de financiamiento, la aprobación del Consejo Municipal o Asamblea Legislativa Departamental y el registro de inicio de operaciones de crédito público. Completada la documentación, el FNDR aprueba el financiamiento. Una vez concluida esta primera etapa, viene la parte más importante, la de hacer efectivo el financiamiento, que es, en gran medida, responsabilidad de las gobernaciones y municipios, entidades responsables del adecuado uso de los recursos. Para los desembolsos, el beneficiario debe remitir al FNDR el formulario de solicitud de desembolso, fotocopias de los contratos de obras con las entidades ejecutoras y con las empresas. El FNDR gestiona ante los ministerios de Planificación y de Economía la modificación presupuestaria y la transmisión efectiva de recursos. Una vez cumplidos estos pasos, el FNDR realiza el desembolso a cuentas de las empresas. La reconstrucción económica está en marcha. El gobierno ha cumplido. Ahora toca que municipios, gobernaciones y otras entidades territoriales autónomas movilicen estos recursos. Estamos saliendo adelante. Complementariamente, nosotros los invitamos a ingresar a nuestra página web y a nuestro Facebook. Tenemos presentaciones en idioma aymara, también en quechua. Si ustedes desean las podemos hacer, pero queremos dar paso a lo que ustedes determinen. Gracias. Buenas tardes. Vamos a esperar sus preguntas, por favor, por el chat, si tienen alguna duda. Ingeniero, vamos a trasladar una pregunta que nos hicieron en la transmisión en vivo por la página Pan Bolivia en Facebook. Nos hicieron la consulta de qué son los aportes locales, a qué se refiere el mismo. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta, los aportes locales constituyen la porción de presupuesto y aporte económico que tiene que realizar la ETA en este caso. Hago un ejemplo. El proyecto tiene un costo de 100 bolivianos, digamos. El 80% sería el crédito y el 20% viene a ser la contraparte local. Esto varía mucho de acuerdo a los convenios intergubernativos que hayan firmado con las entidades ejecutoras. Entonces, constituye el aporte que hace, en este caso, el municipio para la ejecución de un proyecto que tiene un costo mayor.
Pero en realidad es la contraparte que el municipio realiza con las entidades ejecutoras en los contratos que se tiene, por decir algo, con el FPS, con cualquier institución, donde el compromiso municipal está determinado en ese convenio en un porcentaje. Reitero, el fideicomiso se centra exclusivamente al financiamiento de contrapartes. Entiendo que hay algunas preguntas sobre el material. Por supuesto que sí, el material va a estar colgado en nuestra página web y en nuestro Facebook. Reitero, el mismo se está colgando tanto en idioma aymara, quechua y el que hemos podido plantear en la exposición. ¿Se debe hacer alguna remisión preliminar al BIFE de proyectos que con esta modalidad? No, el BIFE realiza una priorización en base a la descripción que realizan los gobiernos municipales. No es necesario remitir los proyectos, ni, me reitero físicamente, me explico físicamente, ni las planillas que se vayan a pagar. Es más bien una operación financiera. ¿Los desembolsos se realizan de acuerdo al avance de obras o se realiza uno solo desembolso del total de la contraparte? Se realizan de acuerdo al avance de obras. Esto tiene una lógica. Si ustedes tienen planillas rezagadas, pendientes, donde está pendiente el pago, valga la redundancia, el pago de la contraparte, pueden mandarnos todas las que tengan con certificación hasta la fecha de envío. No se podría hacer el desembolso total de una contraparte local de una sola, puesto que los pagos de las planillas por parte de las entidades ejecutoras no están garantizados. Nosotros pagamos todo lo que son aportes locales de planillas que ya han sido ejecutadas. Los pagos de la deuda se realizan de manera mensual o semestral. De manera semestral. De manera semestral son 2 pagos en marzo. En algún caso es marzo y octubre y abril, pero se lo hacen 2 pagos, es de acuerdo a dos cronogramas de pago que tenemos. Prioridad de cartera de proyectos, en realidad la priorización de la necesidad municipal está centrada y recaída sobre lo que son los municipios. Nosotros no intervenimos en lo que significa la política municipal. Los gobiernos municipales determinan y definen cuál es el proyecto para poder acceder al FAREP. El GAM ya debería tener un convenio con su respectiva contraparte. Es cierto, el GAM ya tiene que tener un convenio con la entidad ejecutora. Justamente el objetivo del FAREP son cubrir los aportes locales que han quedado sin financiamiento, ya sea porque los recursos han tenido que ejecutar por el COVID o por cualquier otro tema que no es sujeto a análisis. Simplemente la idea es cubrir estas contrapartes. En el diagnóstico que se ha realizado eran cerca a 2.370 millones, si no me equivoco, que necesitaban este apoyo de contrapartes. ¿Esto es para pagar deudas de proyectos de gestiones anteriores? Sí, pero reitero, exclusivamente para el aporte municipal, no para el pago de la planilla en sí. Solo la parte que corresponde como contraparte municipal. Para los proyectos que tenemos deuda pendiente del FNDR y que finalizan en la gestión 2022, ¿podemos acceder? Por supuesto, no tenemos ningún problema. Inclusive los municipios que ahora están con contratos con nosotros y en deuda pueden solicitar sin ninguna restricción. El único problema que tendríamos es que estén en mora. Si tenemos mora, entonces nosotros suspendemos todo lo que son las operaciones. El tema que más o menos puede limitar esta solicitud, que es la capacidad de endeudamiento, que se tramita con el Ministerio de Economía, pero no hay ningún problema. Proyectos, municipios que tienen contratos actualmente vigentes con nosotros, ya sea por fideicomisos, ya sea por financiamientos propios del FNDR, no es ningún problema que puedan pedir. ¿Se puede reponer contraparte local que ya fueron concluidos con fideicomiso? No, no podemos reponer. Son para contrapartes locales pendientes de pago. ¿Las fechas de pago del servicio de deuda se las contabiliza a partir de la suscripción del contrato o ya existen fechas fijas? Existen fechas fijas, pero lo que es bueno aclarar, porque tenemos a veces alguna confusión,
Por decir algo, se firma un contrato de préstamo con algún municipio por 100 millones de bolivianos. Solamente surge y se efectúa la deuda por el monto que les desembolsemos. Es decir, si firmamos por 100 millones y solamente el municipio ha solicitado 10 en una instancia, solamente la deuda se la recarga sobre estos 10. Después nos piden, por decir algo, 20 más, solamente la deuda se la calcula sobre estos 30. Los montos que no sean solicitados, así estén en un contrato, no aplican como deuda, simplemente como compromiso. Solamente la deuda y los intereses corren sobre montos que han sido efectivamente desembolsados por el FNDR. ¿Se aplica para proyectos de esta gestión o también se aplica para proyectos nuevos del POA inicial? Básicamente, la idea es para proyectos que tienen deudas en aportes locales. Sin embargo, la priorización la va a realizar el BIFE. Pero el concepto del fideicomiso básicamente es para aportes locales que no tienen recursos para ser cubiertos y operativizar proyectos paralizados. Ingeniero, una seguidora en Facebook consulta, Celia Tinta Fernández, ¿cuánto es el monto al que accede un municipio? El tope del monto al que puede acceder un municipio va a estar dado por el certificado de inicio de operaciones. El tope lo va a determinar el certificado. Nosotros no tenemos tope, el municipio puede acceder en cuanto esté habilitado por su capacidad de endeudamiento. Consulta, José María Belandia Blanco, ¿dónde se puede revisar el modelo de contratos que se firmarán? Queremos revisar previamente las cláusulas, por favor. Los modelos de contrato van a estar colgados en nuestra página web. Nosotros tenemos ya la sesión de cierre del reglamento y el reglamento lo colgamos en nuestra página web, donde el contrato es parte integrante del reglamento. Es decir, el contrato es parte del reglamento y se torna como un contrato de adhesión, porque el reglamento ha sido aprobado además por resolución ministerial, de acuerdo al mandato del decreto supremo. El reglamento es aprobado por resolución ministerial. Vale decir que nosotros vamos a respetar en su integridad lo que esté determinado con el contrato modelo que va a estar colgado en nuestra página. Perfecto. Tengo otra pregunta. Lucas Ariel Aguilera Cuellar. ¿Qué pasa si un municipio ya tiene un crédito con el FNDR? ¿Puede acceder a este fideicomiso? Sin ningún problema. Les reitero que no hay una limitante en cuanto al número de contratos de fideicomiso. El único problema que se podría tener es cuando no tengan un certificado de crédito público. Hay una pregunta también que veo de cuánto es la tasa de interés. La tasa de interés está determinada por el decreto supremo y es 2% durante toda la ejecución del contrato. No sujeta a variación, es fija. Ok, ingeniero, creo que no tenemos más preguntas. Sí, acaba de ingresar una. ¿Dónde recabo mis límites de endeudamiento? En el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el Viceministerio del Tesoro. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tendría que pasar para que una gobernación no acceda a un financiamiento? La limitante tendría que ser que no tenga la capacidad de endeudamiento o que no tenga los requisitos iniciales de priorización del Ministerio del BIFE, que tienen que estar inscritos regularmente en lo que significan los sistemas nacionales. Por favor, ¿cuándo se inicia el trámite de RIO-CP? A mi entender, tendría que ser posterior a la priorización que realiza el BIFE. Sin embargo, tenemos casos de los otros fideicomisos que han iniciado los trámites previamente y han adelantado pasos, ¿no? Pero la seguridad, en realidad, y el punto de arranque del proceso se da en la priorización del BIFE, donde ellos como dueños de los recursos nos los remiten y nosotros, reitero, no hacemos priorización alguna si no respetamos esta priorización.
El procedimiento que hay que seguir, los requisitos para el fideicomiso, tenemos en la presentación, los hemos reiterado, son 3 para la aprobación del proyecto, del financiamiento, perdón, la firma del contrato, y 4 para lo que significa el pago de cada desembolso. Los tenemos colgados, también está en la presentación, los podemos reiterar más tarde, pero creo que ya es un poquito repetitivo, ¿no? ¿Qué implica la capacidad de endeudamiento, por favor? Previo a la exposición que acabamos de hacer del FARIP, estuvo la exposición de las cualidades y capacidades y los análisis que realiza el Ministerio de Economía para emitir la capacidad de endeudamiento, pero conceptualmente es hasta cuánto puede endeudarse un municipio sin afectar su funcionamiento ni a corto ni a largo plazo. Es hasta cuánto ellos pueden endeudarse sin poner en riesgo ningún tipo de gestión municipal. Tenemos otra pregunta. ¿Se realizará algún tipo de priorización previa al BIFE u otra instancia? No, el paso y el primer paso de arranque es el BIFE, donde yo sugiero puedan remitir ya sus requerimientos de financiamiento del FARIP para que esta instancia los priorice y nos remita. No hay ninguna priorización previa u otra instancia. ¿Qué tipos de componentes de acuerdo a proyecto financiará el FARIP? En realidad, solo contrapartes locales pendientes de pago. Bueno, ahí nos piden un número al cual puedan comunicarse para resolver sus dudas. Nos pueden escribir al correo del FNDR. También tenemos 2 números pilotos a los que les pueden acceder con llamada. No tenemos inconveniente. Les reitero que también tenemos WhatsApp, al cual nos pueden escribir en cualquier momento sin mayor problema. Están en la página web del FNDR. Perfecto, ingeniero. Creo que ya no tenemos más preguntas. Estamos entrando a los minutos finales de la presentación. También queremos indicarles a los participantes y a los que nos siguen a través de Facebook que la capacitación va a estar colgada en nuestra página de YouTube y compartida en nuestra página de Facebook. No sé si tengan alguna duda más o tal vez quiera cerrar, ingeniero. No, agradecerles el espacio, por supuesto, y reiterarles que no estamos abiertos a llamadas, a correos, sin mayor problema y sin restricción. También no tenemos problema con las visitas, siempre hay alguien que va a poder atender a las personas que tengan algún requerimiento, reiterando que siempre las mismas tienen que ser representantes de algún gobierno municipal, ¿no? Está bien, ingeniero. Entonces, con eso habíamos concluido esta capacitación sobre el funcionamiento operativo del fideicomiso de apoyo a la reactivación de inversión pública, FARIP. Le agradezco mucho, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes por haber sido parte de esta tarde de capacitación y fortalecimiento municipal. Gracias.